Un cliente sencillo y silencioso fue ignorado por todos los empleados. Nadie quiso atenderlo, nadie quiso verlo, nadie imaginaba quién era realmente. Hasta que una empleada humilde, sin saber nada sobre su verdadera identidad, decidió ayudarlo solo por bondad y respeto. Ese gesto inesperado dio inicio a una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el destino de ambos. La mañana en la panadería comenzaba incluso antes de que el sol saliera por completo. Temprano, la puerta de vidrio se abría con frecuencia. Los clientes entraban apresurados, algunos sosteniendo carpetas de trabajo, otros con niños somnolientos de la mano. La mayoría quería tomar algo rápido antes de seguir con su rutina diaria. No era solo movimiento, era casi una coreografía caótica. Los empleados intentaban seguir el ritmo acelerado, pero no todos tenían la misma disposición. Entre aquel torbellino de voces y pedidos, Valeria se destacaba. No era la más vieja ni la más experimentada, pero era la que más se esforzaba. Valeria no hablaba mucho, pero su manera gentil terminaba llamando la atención. Esa mañana, específicamente, todo parecía más difícil. Faltaban panes especiales, la máquina de tarjetas se había trabado por algunos minutos y 2 empleados habían llegado tarde. Aún así, Valeria hacía lo que podía. Mientras tanto, más al fondo, el gerente intentaba organizar los pedidos para el delivery. Había cajas apiladas y embalajes esparcidos sobre las mesas. Y, en momentos así, mucha gente terminaba fingiendo que no veía ciertos problemas, con tal de poder terminar su propio trabajo sin complicaciones. Pero Valeria no tenía esa habilidad de ignorar. Si alguien necesitaba algo, ella prestaba atención. Al mismo tiempo, algunos compañeros de trabajo actuaban de forma completamente opuesta. Iván, por ejemplo, siempre encontraba una excusa para evitar a los clientes más exigentes. Liliana, aunque eficiente, solo atendía a quienes parecían elegantes o importantes. Y eso creaba un contraste aún mayor con Valeria, que no diferenciaba a nadie. Esa mañana, Valeria percibía todo a su alrededor mientras organizaba la vitrina de dulces. Acomodaba cada plato con cuidado. Y mientras colocaba la última bandeja en la posición correcta, respiró hondo. Sabía que el día sería largo. Sabía que tendría que resolver problemas que ni siquiera eran suyos. Pero algo dentro de ella le decía que necesitaba seguir haciendo lo que creía. La puerta de vidrio de la panadería se abrió lentamente. Valeria estaba ocupada detrás del mostrador, pero sintió el cambio en el ambiente. Sin embargo, en ese instante, su atención aún estaba atrapada en una bandeja de pan de queso recién salido del horno. Lo que ella no vio, pero todos los demás notaron, fue la entrada de un hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Fernando entró empujando discretamente su silla de ruedas. Su ropa era sencilla, una camisa azul lisa y un pantalón oscuro, ligeramente doblado cerca de los pies. No tenía ningún objeto llamativo, nada que indicara riqueza, influencia o estatus. El movimiento de la panadería no disminuyó con su llegada, de hecho, fue como si todas las conversaciones continuaran, pero con algo extra, esa extraña reacción que tienen las personas cuando no saben cómo lidiar con lo que ven. Muchos empleados desviaron la mirada, fingiendo estar muy ocupados. Otros miraron rápidamente y volvieron a atender a clientes más interesantes. Al fondo, cerca de la máquina de cappuccino, Iván le dio un discreto codazo a Liliana y comentó en voz baja: «Ahí viene el problema. Ni voy a mirar, si no viene para mí», respondió ella, ajustándose el delantal de forma exagerada, solo para parecer concentrada. Fernando percibió esas pequeñas actitudes. Tenía la mirada entrenada, de esas que registran todo sin demostrarlo. Observador por naturaleza, sabía interpretar expresiones, tonos y gestos, incluso cuando las personas creían que estaban siendo discretas. Pero no reaccionó. Solo respiró hondo y avanzó lentamente por la panadería, esquivando una mesa aquí, una silla allá. Su rostro mostraba cansancio acumulado, pero había algo más, una firmeza silenciosa, una tranquilidad que solo quien ya ha enfrentado tormentas mayores logra cargar. Era el tipo de presencia que pasaba desapercibida para quienes solo ven la superficie, pero marcaba profundamente a quien prestaba atención.
Fernando se acercó al mostrador, esperando pacientemente a que alguien lo atendiera. Miró la vitrina repleta de dulces, tortas coloridas y panes recién hechos. Sus ojos mostraban una mezcla de nostalgia y deseo simple, como alguien que realmente solo quería un café para calentar el cuerpo y comenzar el día. Pero nadie fue hacia él. Liliana, aún percibiendo que él esperaba, decidió atender a una señora que acababa de entrar, sonriendo de manera exagerada, como si hubiera encontrado a una clienta VIP. Iván fingió estar ocupado limpiando el piso, aunque el trapo estaba completamente seco. Del otro lado, dos empleadas que empaquetaban bocadillos miraron rápidamente a Fernando y enseguida volvieron a conversar sobre sus vidas personales, sin ninguna preocupación por mostrarse disponibles. Fernando se quedó allí, sin decir nada, observándolo todo. No levantó la voz, no intentó llamar la atención. Parecía acostumbrado a ese tipo de comportamiento, como si ya fuera parte de la rutina ser ignorado cuando no estaba vestido de manera impecable o rodeado de personas importantes. Por dentro, sin embargo, había una pequeña incomodidad, no rabia, sino esa vieja sensación de que las personas valoran demasiado lo que ven y muy poco lo que no conocen. Detrás del mostrador, cerca de la máquina de café, Iván secaba un vaso por tercera vez, sin ninguna necesidad. Era solo una excusa para no acercarse al hombre que acababa de entrar. Sus ojos se movían de un lado a otro, atentos a quien podría asumir esa responsabilidad indeseada. A su lado, Liliana organizaba servilletas sobre el mostrador, apilándolas y reorganizándolas varias veces. No necesitaba hacer eso, las servilletas ya estaban ordenadas. Pero cualquier tarea parecía mejor que acercarse a Fernando. Iván se inclinó discretamente hacia ella y habló en un tono bajo, de esos que fingen ser confidenciales pero están llenos de juicio. Apuesto a que va a pedir pagar después, mira su forma. Liliana hizo una expresión de desdén, como si se hubiera visto obligada a estar de acuerdo. Yo también lo creo. Y todavía va a querer descuento. En cualquier momento empieza a quejarse de todo. Seguro se detuvo aquí solo porque vio la vitrina abierta. Ni siquiera miró directamente a Fernando mientras decía eso. En su cabeza, ya había construido toda una historia basada únicamente en la apariencia sencilla del hombre y en la silla de ruedas. Los dos continuaron susurrando, alimentándose mutuamente con comentarios malintencionados. Era como si buscaran justificaciones para no hacer su propio trabajo. La única persona que no formaba parte de ese comportamiento colectivo era Valeria, que todavía estaba terminando de organizar la vitrina de dulces y ni siquiera imaginaba lo que estaba ocurriendo detrás de ella. Valeria era el tipo de persona que solo miraba a alguien cuando realmente estaba dispuesta a ver. No se movía por interés ni por juicios. Se movía por humanidad, algo que, esa mañana, faltaba en todo el resto del equipo. Y sin saberlo, estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de ese momento. Mientras tanto, Iván respiró hondo y murmuró: si nadie lo atiende, se va a ir. Mejor así. Liliana asintió con la cabeza, confiando ciegamente en su propia comodidad al ver a un cliente sencillo como una carga. Poco sabían ellos que el destino estaba a punto de mostrar que, a veces, es justamente la persona que todos ignoran la que carga la historia más sorprendente. Valeria estaba casi terminando de organizar la vitrina cuando, por primera vez en esa mañana caótica, levantó la mirada hacia el salón principal de la panadería. Y fue en ese instante cuando sus ojos se cruzaron, por primera vez, con la imagen de Fernando. Valeria frunció levemente el ceño. Algo estaba mal. Conocía bien el ritmo de la panadería. Sabía que, incluso en los días más movidos, los empleados se turnaban para no dejar a nadie esperando tanto tiempo. Pero había algo diferente en esa escena. Fernando llevaba allí más de un minuto y nadie se había acercado. Valeria entonces observó el entorno. Vio a Iván limpiando un vaso, el mismo vaso que ya había limpiado decenas de veces. Vio a Liliana acomodando servilletas con una dedicación exagerada y claramente artificial. Vio a dos empleadas empaquetando panes y cruzando miradas rápidas cada vez que Fernando intentaba acercarse al mostrador. Valeria no era ingenua. Bastó un análisis rápido para entender lo que estaba ocurriendo. Nadie quería atender al hombre. No sabía el motivo,
pero lo sospechaba. Sin hacer alarde, soltó el paño, dio 2 pasos hacia un lado y rodeó el mostrador con naturalidad. Nadie notó que iba hacia Fernando, porque todos fingían estar demasiado ocupados para notar cualquier cosa. Fernando se dio cuenta cuando Valeria empezó a acercarse. Desvió la mirada de la vitrina de panes y levantó la cabeza despacio, como si no esperara que alguien viniera hacia él. Sus ojos mostraron sorpresa y, al mismo tiempo, un agradecimiento silencioso. Valeria sonrió, una sonrisa simple, real, y preguntó, en el tono más natural del mundo: «Buenos días. ¿Qué puedo prepararle, señor?». Sus ojos se encontraron con los de ella, y Valeria vio en ellos algo inesperado: gratitud. «Yo, claro», dijo él con una pequeña sonrisa. «Solo quería un café simple. Y un pedazo de pan casero». Valeria observó su manera calmada, tan contenida, tan educada. Era imposible ignorar el hecho de que hablaba como alguien acostumbrado a tratar bien a las personas, incluso cuando era maltratado por los demás. «Café simple y pan casero». «De acuerdo», repitió Valeria, confirmando el pedido como si fuera algo especial. Caminó hasta el mostrador, tomó una taza blanca y sirvió un café fresco, hecho minutos antes. El aroma era fuerte y caliente, perfecto para la mañana fría. No lo sirvió apresuradamente. Valeria tenía esa forma de hacer que cada tarea pareciera importante, incluso las rutinarias. Luego fue hasta la barra de los panes. Eligió el pedazo más bonito, el que acababa de salir del horno. En lugar de simplemente colocar el pan en el plato, Valeria tomó un cuchillito y lo cortó todo en rebanadas pequeñas y uniformes. No porque Fernando lo hubiera pedido, no lo había hecho, sino porque se dio cuenta de que sería más fácil para él. Cuando regresó, sostenía la bandejita con el cuidado de quien entrega un regalo. La colocó sobre la mesa más cercana y dijo: «Espero que esté como le gusta». Fernando observó cada detalle. Desde la forma en que ella sostenía la bandeja hasta la manera en que acomodó el platito de pan, alineándolo como si estuviera armando una mesa para alguien especial. También notó el corte del pan. Aquello lo tocó profundamente, más de lo que Valeria imaginaba. «Lo cortó para mí», comentó, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Valeria sonrió, pero sin exagerar. «Pensé que sería más fácil». «Lo fue, sí. Gracias». Y allí, en ese instante, ocurrió algo invisible, pero poderoso. Fernando se relajó. Era raro para él sentir eso en lugares públicos. Siempre encontraba puertas demasiado pesadas, empleados impacientes, personas apresuradas. Siempre tenía que explicar, justificar, pedir ayuda con cuidado, para no ser visto como un problema. Pero Valeria no esperó a que él pidiera nada. Ella simplemente entendió. Mientras él daba el primer sorbo de café, Valeria preguntó, con naturalidad: «¿Está lo suficientemente fuerte? Puedo ajustarlo si quiere». Fernando sostuvo la taza con ambas manos, dejó que el calor calentara sus dedos y sonrió. «Está perfecto». Valeria asintió, satisfecha. Para ella, eso bastaba, ver a alguien salir de allí mejor de lo que había llegado. Mientras Fernando continuaba con su café, Valeria se quedó a unos pasos de distancia, lista para ayudar si necesitaba algo más. Y fue ese respeto lo que lo cambió todo. Mientras colocaba la botella de vuelta en el soporte, Valeria comentó, con un tono ligero: «Hoy está más movido de lo normal. Parece que todo el mundo decidió despertarse temprano al mismo tiempo». Fernando soltó una risa corta, espontánea. Era la primera vez, esa mañana, que parecía genuinamente cómodo. «Lo noté, ustedes casi no pueden ni respirar». Valeria puso los ojos en blanco en broma, apoyando las manos en la cintura. «¿Respirar? Solo después de las 10». La respuesta hizo que Fernando riera de nuevo. La conversación comenzó así, simple, natural, como dos conocidos que se encuentran en un café después de años sin verse. «¿Y usted trabaja aquí desde hace mucho?», preguntó él, curioso. Valeria pensó un instante antes de responder. «Va a cumplir 3 años».
No es un trabajo perfecto, pero es honesto. Y me gusta cuidar de las personas. Creo que eso es lo que me mantiene aquí. Fernando observó su manera de hablar. Valeria no lo decía con orgullo exagerado ni con lamento. Era raro para él encontrar a alguien que hablara de su propia vida sin disimular nada. «Se nota», dijo él, levantando la mirada hacia ella. «Hace todo con tanto cuidado». Valeria se sonrojó levemente. No estaba acostumbrada a los elogios sinceros, y menos viniendo de un cliente que acababa de conocer. Mientras conversaban, Fernando seguía observando cada detalle de la panadería con una mirada atenta, casi técnica. Notaba la organización de las mesas, el tiempo de atención, la disposición de las vitrinas, el comportamiento de los empleados e incluso la forma en que el gerente intentaba parecer ocupado, pero ayudaba poco. Valeria, sin embargo, no imaginaba que esa mirada significaba mucho más que simple curiosidad. En un momento, mientras daba el último sorbo de café, Fernando preguntó: «¿Y el gerente? ¿Suele ayudar en el mostrador?», preguntó, sin maldad, pero con interés real. Valeria esbozó una pequeña sonrisa incómoda. «Ah, cuando quiere. Pero la mayor parte del tiempo, cada uno hace lo que puede. No es perfecto, pero funciona». Fernando observó su expresión mientras hablaba del trabajo. Veía dedicación, esfuerzo, honestidad. Para él, Valeria era la pieza que mantenía ese lugar en pie, aunque nadie lo reconociera. Luego miró hacia el mostrador donde Iván y Liliana seguían fingiendo estar ocupados. Había cierta frialdad en su comportamiento que llamó su atención de inmediato. ¿Y esos dos? ¿Trabajan aquí desde hace tiempo? Valeria siguió su mirada y suspiró. ¿Iván y Liliana? Sí, trabajan aquí desde hace tiempo. Conocen todo por aquí, pero digamos que eligen bien a quién atender. Fernando casi sonrió de lado, como si esa respuesta hubiera confirmado lo que ya sospechaba. No reaccionó con crítica ni indignación, simplemente guardó la información. Era el tipo de comportamiento que evaluaba con cuidado, algo que había aprendido a lo largo de la vida. A Valeria le hizo gracia su interés. «Te gusta saber cómo funciona todo, ¿no?», él pensó un instante antes de responder. «Es un hábito antiguo. Siempre me gustó entender lo que hay detrás de las cosas». Valeria imaginó que quizá había trabajado en algún comercio en el pasado, pero no preguntó. Valeria, sin saberlo, había sido puesta a prueba, no a propósito, sino por la propia vida. Había demostrado humanidad cuando todos los demás habían desviado el rostro. Había mostrado respeto cuando nadie más se había molestado en hacerlo. Fernando siguió haciendo preguntas ligeras, discretas, como: ¿tienen a alguien responsable de la organización de la vitrina? ¿Quién se encarga de la capacitación de los empleados? Valeria respondía todo con sencillez, creyendo que él era solo un cliente al que le gustaba entender cómo funcionaba todo. No sospechaba ni por un segundo que la vida estaba a punto de ponerse patas arriba. Que aquel hombre, sentado frente a ella, podría cambiar su destino con una sola decisión. Que ese momento, aparentemente común, sería recordado para siempre por ambos. Fernando solo observaba, reflexionaba y guardaba cada detalle. Porque, en el fondo, ya lo sabía, Valeria era diferente. Y personas así, él no las dejaba pasar desapercibidas. Mientras Valeria conversaba con Fernando y lo atendía con atención, el ambiente entre los otros empleados comenzó a cambiar de forma perceptible. Desde el mostrador, Iván y Liliana observaban la escena con expresiones cada vez más impacientes, como si Valeria estuviera cometiendo algún tipo de error imperdonable al tratar a aquel hombre con respeto. Iván, con los brazos cruzados y la mirada cargada de juicio, susurró a Liliana: ¿en serio va a quedarse ahí plantada? Hay clientes que dan retorno, y clientes que solo dan trabajo. Ese de ahí es del segundo tipo. Liliana estuvo de acuerdo de inmediato, pero con ese tono afilado que siempre tenía cuando juzgaba a alguien por la apariencia. Exacto. Solo hay que mirar. No tiene perfil de quien consume nada más que lo básico. Y encima va a ocupar mesa, a trazar la fila.
Valeria debería centrarse en quienes realmente hacen la diferencia para la panadería. El comentario hizo que Iván soltara una risa de lado, pero no una risa divertida, era una reacción ácida, cargada de desprecio. Si le sigue dando demasiada atención, dentro de poco va a creer que puede venir todos los días. Ese tipo de pensamiento, para él, tenía sentido. Para Valeria, sería impensable. Poco a poco, la irritación de ambos comenzó a extenderse por el ambiente. No es que los demás empleados dijeran algo directamente, pero se notaba en las expresiones, en las miradas torcidas, en la forma en que manipulaban los objetos con cierta brusquedad. Era como si la simple permanencia de Fernando en aquella mesa fuera una especie de peso que ninguno de ellos quería cargar. Valeria percibió el clima en el aire. Y, en ese momento, reconoció perfectamente la actitud de sus compañeros. Y se sintió profundamente incómoda. No incómoda con Fernando, jamás. Sino incómoda con la pequeñez humana estampada en las actitudes a su alrededor. Fernando, sin embargo, era mucho más atento de lo que parecía. No había escuchado todas las palabras, pero captó fácilmente el ambiente pesado que lo rodeaba. Aún así, no comentó nada. Ya había terminado su café, simplemente le agradeció y dijo que volvería más tarde. Antes de irse, lanzó una última mirada a Valeria, una mirada que ella no supo interpretar. Todavía no tenía idea de quién era realmente. La tarde avanzó lentamente. El intenso movimiento de la mañana dio paso a un ritmo más tranquilo, casi perezoso. El gerente revisaba informes, Iván miraba el celular a escondidas detrás del mostrador y Liliana conversaba sobre maquillaje con una compañera. Valeria, como siempre, seguía haciendo su trabajo con dedicación, limpiando mesas y organizando la vitrina como si fuera la primera vez del día. Mientras terminaba de acomodar una bandeja, el sonido discreto de un coche estacionándose frente a la panadería llamó la atención de algunos clientes. No era un coche común, era un sedán oscuro, elegante, de esos que nadie asocia con alguien humilde. Las puertas se abrieron de manera sincronizada. El propio Fernando apareció en la puerta, saliendo del coche con la ayuda ligera de los asistentes. Pero ahora era otro Fernando. No el hombre sencillo que había entrado por la mañana con ropa gastada. No el cliente discreto que había tomado café solo. Ni el hombre ignorado por los compañeros. Ahora llevaba un traje perfectamente alineado, acompañado de un pantalón impecable y un reloj elegante en la muñeca. El cabello estaba bien arreglado, y su expresión transmitía una energía completamente distinta, no arrogancia, sino una seguridad tranquila. Era una presencia firme y serena, capaz de llenar el ambiente sin ningún esfuerzo. Iván palideció. Liliana se llevó la mano al pecho, conmocionada. Valeria, sin embargo, al verlo, sintió algo diferente, reconocimiento. Ese era Fernando, el mismo hombre amable con quien había conversado. Solo estaba detrás de otra presentación. Pero los ojos eran los mismos. Y fue por los ojos que lo confirmó, era él. Fernando entró, agradeció a los asistentes con un gesto suave y, en cuanto sus ojos se encontraron con los de Valeria, sonrió, una sonrisa tranquila, sincera, como si la presencia de ella fuera el ancla de ese momento. Valeria. La llamó, con la misma amabilidad de la mañana. Ella se acercó despacio, aún sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Está todo bien?, preguntó, con el tono cuidadoso que ya era natural en ella. Fernando respiró hondo. Todo el ambiente se detuvo para observarlos, como si cada persona allí hubiera percibido que algo grandioso estaba a punto de revelarse. Volví porque fuiste la única persona que me trató como a un ser humano, dijo Fernando, mirándola directamente. Y hay algo que necesito explicar. Valeria abrió los ojos, intentando mantener la compostura, pero su corazón se aceleró. Algo dentro de ella le decía que esa frase lo cambiaría todo. Entonces abrió una carpeta que llevaba sobre el regazo. Dentro había documentos, certificados, registros empresariales, cosas que, a primera vista, Valeria no comprendió. Fernando continuó. Mi nombre es Fernando, pero tú me conociste solo como un cliente más.
Lo que nadie aquí sabía es que soy el nuevo propietario de las panaderías de esta región. El silencio de las personas a su alrededor fue inmediato, tan pesado que parecía tocar el suelo. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos. El gerente dejó caer la pluma que sostenía. Valeria se llevó la mano a la boca, sorprendida, pero no retrocedió. Solo parpadeó algunas veces, tratando de procesarlo todo. Fernando continuó, con una mirada compasiva. Visité esta sucursal hoy por la mañana sin avisar. Siempre lo hago. Me gusta ver cómo funcionan realmente las cosas, sin que mi presencia altere nada. Iván dio un paso atrás, tragando saliva. Liliana comenzó a sudar frío. Y lo vi todo. Añadió Fernando, mirando ahora hacia los empleados que lo habían ignorado. Cada mirada desviada, cada juicio, cada falta de voluntad. Ambos se encogieron de vergüenza, incapaces de devolverle la mirada. Él volvió a mirar a Valeria. Y su expresión se suavizó. Pero también te vi a ti. Valeria sintió el corazón encogerse. No de miedo, sino de algo que no sabía explicar. Me atendiste sin dudar. Me trataste como a un igual. Me escuchaste. Me respetaste. Y eso, se tocó el pecho, de manera sutil, vale más que cualquier entrenamiento o protocolo. Fernando cerró la carpeta, se la entregó al asistente y esbozó una media sonrisa. Por eso volví. Porque eres exactamente el tipo de persona que quiero a mi lado en esta nueva etapa. El mundo de Valeria pareció detenerse. Parpadeó despacio, intentando entender si aquello era real. Fernando extendió la mano hacia ella, no pidiendo ayuda, sino ofreciendo reconocimiento. Valeria, quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí. Tienes mucho más valor del que imaginas. Toda la panadería observaba, perpleja. Iván y Liliana estaban tan pálidos que parecían a punto de desmayarse. El gerente intentó acercarse, tragando saliva y con una sonrisa insegura. Señor Fernando, necesitamos hablar sobre mejoras, ¿puedo mostrarle? Fernando levantó la mano de manera educada y el gerente retrocedió. Se giró hacia Valeria, como si el resto del mundo fuera solo un fondo borroso. Valeria, ¿puedo hablar con todos por un momento? Pidió, aunque su voz ya había hecho que todos contuvieran el aliento. Valeria asintió, nerviosa, pero segura. Sabía que ese momento no había llegado por casualidad. Fernando miró alrededor, recorrió cada rostro, especialmente los de Iván y Liliana, que parecían más pequeños que nunca. Y entonces, con absoluta calma, anunció: a partir de hoy, esta sucursal tendrá una nueva gerencia, y quiero que Valeria sea mi asistente directa. Las palabras no fueron duras, pero cayeron como un rayo en ese lugar. El gerente abrió la boca, incapaz de creer lo que oía. Iván se frotó las manos en el pantalón, como si estuviera demasiado nervioso para quedarse quieto. Liliana retrocedió medio paso, sujetando su propio delantal. Valeria, sin embargo, sintió algo completamente distinto. Por un instante, creyó haber entendido mal. La sensación fue tan fuerte que sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Yo no sé qué decir, murmuró ella, con la voz suave. Fernando sonrió, una sonrisa llena de respeto y admiración. No necesitas decir nada ahora. Solo quiero que sepas que tienes la honestidad, la paciencia y la capacidad que busco. Mientras todos me dieron la espalda, tú me trataste como persona. Y eso lo dice todo. Iván no logró contener el comentario susurrado. Esto solo puede ser una broma. Fernando lo oyó, pero no le prestó atención. Eso solo reforzó lo que ya sabía. Valeria era la única allí que realmente se había mostrado digna de ese cargo. Los ojos de ella se llenaron aún más de emoción, pero Valeria logró mantener una sonrisa que parecía venir de toda su historia, de cada día difícil, de cada lucha silenciosa, de cada vez que eligió ser buena incluso cuando nadie le devolvía nada. Respiró hondo, intentando mantener los pies en la tierra. Yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Pues debería ser así, respondió Fernando, firme, pero sabes que no lo es. Valeria desvió la mirada por un segundo,
como si estuviera absorbiéndolo todo. Por dentro, toda su vida parecía reorganizarse, pieza por pieza, como una estantería que finalmente recibe los libros en el lugar correcto. El gerente intentó recuperar algo de control de la situación. Señor Fernando, esto va a impactar el funcionamiento del equipo, quizá deberíamos. Lo que va a impactar al equipo, interrumpió Fernando, con educación, es mantener a personas que no saben ver el valor en el otro. Iván y Liliana miraron al suelo, tomados por la vergüenza. No había espacio para excusas. La verdad estaba expuesta, cruda, inmensa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Algunos clientes que aún estaban allí comenzaron a sonreírle a Valeria, como si estuvieran presenciando una justicia antigua que finalmente se cumplía. Una señora incluso asintió con la cabeza, murmurando que era merecido. Valeria, emocionada, se secó discretamente una lágrima, intentando mantener la compostura. Nunca había imaginado nada de eso. Nunca había soñado con cargos altos, nunca había esperado reconocimiento. Solo hacía lo que creía que era correcto. Y ahora, sin haber pedido nada más que respeto, su vida tomaba una nueva dirección. Fernando, al percibir su emoción, se inclinó levemente. Valeria, este no es solo un cargo. Es un comienzo. Me gustaría que estuvieras a mi lado en la expansión del grupo. Quiero personas como tú conmigo. Ella se llevó la mano al pecho, sintiendo un torbellino de sentimientos. No había forma de negarlo, eso lo cambiaba todo. Acepto, dijo ella, con la voz firme, aunque entrecortada. La sonrisa de Fernando se hizo aún más grande, no solo de satisfacción, sino de verdadera admiración. Era como si, por fin, hubiera encontrado a alguien capaz de ver el mundo con la misma profundidad que él. Y fue allí, en ese instante, delante de todos, cuando algo invisible y poderoso se formó entre los dos. Algo que no tenía prisa. Algo que comenzaría despacio, fuera de la panadería, en lugares que ninguno de los dos imaginaba que recorrerían juntos. Porque, aunque Valeria aún no lo sabía, Fernando no había vuelto solo para evaluar a un equipo. Había encontrado a alguien capaz de tocar su vida de una manera rara. Y, a partir de ahí, la historia de ellos comenzaba, de verdad. Los días siguientes a la gran revelación fueron diferentes a todo lo que Valeria había vivido hasta entonces. Después de aceptar el nuevo cargo, Valeria fue orientada a presentarse en la oficina central de la red, un edificio moderno que quedaba a unas cuadras de allí. Ya en el primer día, Valeria encontró una sala preparada para reuniones, con anotaciones, planillas y propuestas esparcidas sobre la mesa. Fernando ya estaba allí, acomodando algunos documentos. Al verla entrar, sonrió con la misma amabilidad que había demostrado el día en que ella cortó su pan casero. «Buenos días, Valeria». «Buenos días, Fernando», respondió ella, intentando disimular el nerviosismo. Al inicio, la conversación era totalmente profesional. Revisaron la estructura de las unidades, analizaron reclamos antiguos, discutieron maneras de mejorar la atención. Valeria se sorprendió al darse cuenta de que sus opiniones eran realmente tomadas en cuenta. Fernando no solo escuchaba, prestaba atención. Y siempre hacía preguntas inteligentes, del tipo que demostraban que quería entender la esencia del problema, no solo los números. Con el paso de las horas, el clima de las reuniones empezó a cambiar. La rigidez inicial daba lugar a una naturalidad suave. Entre una idea y otra, pequeñas conversaciones surgían, casi sin que lo notaran. Mientras ella hablaba sobre mejoras en el entrenamiento del equipo, Fernando reparaba en la forma apasionada con la que Valeria se expresaba. Sus ojos brillaban cuando creía en algo. El tono de su voz cambiaba, ganaba fuerza. Y él, sin querer, empezaba a esperar esos momentos. Valeria, por su parte, prestaba atención a detalles que nadie más notaría. Observaba la forma elegante en que Fernando movía la silla de ruedas, siempre con cuidado de no incomodar a nadie. Notaba su postura impecable, la manera en que organizaba sus propios papeles con precisión. Y, sobre todo, percibía cómo él se empeñaba en no usar nunca la silla como justificación para nada. Era impresionante. Admirable.
Durante una pausa para el café, la primera de ellos fuera de la panadería, el clima se volvió casi íntimo. No había intención romántica todavía, pero había algo ligero, algo que empezaba a dibujar una familiaridad deliciosa entre ambos. Fernando sirvió café para los dos, usando su habilidad para manejar la jarra con maestría. Cuando dije que te necesitaba a mi lado en esta nueva etapa, realmente lo decía en serio, comentó, entregándole la taza. Valeria la recibió con cuidado. Aún no sé si soy todo eso que imaginas. Fernando rió suavemente. No tienes idea de lo que ya has hecho sin darte cuenta. Valeria se sonrojó. Y ese pequeño gesto casi hizo que Fernando perdiera el hilo del pensamiento. Recuperó el control rápidamente. Volvieron a hablar de estrategias, pero ahora ya era imposible ignorar la atmósfera que se había formado. Era diferente. Dulce. Natural. Con cada día de trabajo, las conversaciones crecían. Eran sobre ideas. Sobre historias de vida. Sobre pequeñas cosas a las que solo dos personas realmente interesadas una en la otra prestan atención. Con el paso de las semanas, esas pequeñas conversaciones se convirtieron en los momentos más esperados por ambos. No hablaban de ello, pero era evidente. A Fernando le encantaba cuando Valeria reía, no importaba el motivo. Se aseguraba de prestar atención al sonido ligero de esa risa, como si lo estuviera guardando para recordarlo más tarde. Valeria, por su parte, no podía evitar sentir el pecho calentarse cuando Fernando elogiaba sus ideas. No porque necesitara aprobación, sino porque venía de alguien a quien ella genuinamente admiraba. Y allí, sin promesas, sin prisa, sin exageraciones, nació una admiración silenciosa, la base de todo lo que aún vivirían juntos. Era como observar dos líneas paralelas que, poco a poco, comenzaban a acercarse. Nadie forzó nada. Nadie se apresuró. La vida, con su sutileza, estaba cosiendo un sentimiento que crecía día a día. Y ninguno de los dos tenía aún el valor de admitirlo. Pero ambos sabían que aquello no era solo trabajo. Era el inicio de algo mayor, algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían cada vez con más fuerza. Aquella noche comenzó como cualquier otra, al menos en la mente de Valeria. El turno ya había terminado y ella estaba a punto de irse cuando recibió un mensaje de Fernando pidiéndole que pasara por la oficina. Quería discutir algunos cambios importantes en los entrenamientos y en el flujo de las unidades. Nada fuera de lo normal. O eso pensó ella. Cuando llegó, encontró a Fernando revisando informes con el ceño levemente fruncido, algo raro, ya que solía mantener una expresión tranquila. Levantó la mirada y sonrió al verla. Valeria, perdón por la hora. Es que mañana va a ser agitado. No hay problema. Dime. La reunión comenzó con anotaciones, números e ideas intercambiadas de forma animada. Sin embargo, el tiempo pasó demasiado rápido. Cuando Fernando miró la hora, su rostro mostró una leve sorpresa. Ya pasaron las 9. Debes tener hambre. Yo también, más de lo que debería. Valeria rió. Con esta correría, nadie logra cenar temprano. Fernando pensó apenas un breve instante antes de arriesgarse. Podemos continuar esto en un restaurante cerca de aquí. Así no nos quedamos atrapados aquí. Valeria dudó por 2 segundos, no por incomodidad, sino por darse cuenta de que esa sería la primera vez que estarían juntos fuera del ambiente profesional. Aún así, aceptó. Vamos. Fueron a un restaurante pequeño, acogedor. El camarero los saludó y los llevó a una mesa cerca de la ventana. Era un lugar sencillo, como le gustaba a Valeria, y pronto se dio cuenta de que Fernando también se sentía a gusto allí. El plan era comer rápido y terminar la conversación de trabajo. Pero apenas llegó el menú, ambos rieron al notar que estaban interesados en el mismo plato. ¿Pollo con salsa rústica?, preguntó Fernando. Es mi favorito de aquí, respondió Valeria. ¿Lo compartimos? Claro. El plato llegó y, sin darse cuenta, empezaron a hablar de cosas que no estaban en los informes. En realidad, hablaron de todo.
El ambiente era ligero, natural, como si fueran amigos de muchos años. Valeria contó que tenía la costumbre de acomodarse el cabello cada vez que se entusiasmaba con algún tema, y Fernando lo percibió perfectamente. Cada vez que se animaba, se pasaba la mano por el mechón del flequillo. A él le pareció encantador, aunque no lo dijo en voz alta. En cierto momento, Fernando hizo una broma sobre el gerente de la panadería intentando parecer organizado cada vez que alguien nuevo entraba al salón. Valeria soltó una carcajada espontánea, verdadera, que hizo que Fernando se detuviera por un instante solo para observarla. Esa risa lo tocó de una forma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Valeria notó su mirada, pero no la entendió de inmediato. Solo sintió que su corazón latía de manera distinta, como si algo se hubiera desplazado dentro de ella. La cena se prolongó. El camarero avisó con delicadeza que estaban cerrando, y Fernando miró a su alrededor, sorprendido. Habían perdido completamente la noción del tiempo. Creo que nuestra reunión no fue tan rápida, bromeó él. Para nada, respondió Valeria, sonriendo. El camino de regreso fue silencioso de una manera cómoda, sin peso. Fue una buena noche, dijo ella. Fue mejor de lo que imaginé, respondió Fernando, sincero. Se despidieron con una sonrisa larga, de esas que siguen resonando por dentro incluso después de que la persona se va. Esa sensación buena que aparece cuando algo nuevo, bonito y raro comienza a brotar, aunque ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. Las semanas siguientes a la cena trajeron un cambio suave, casi imperceptible a primera vista, pero que lo transformaba todo por dentro. Un día, mientras revisaban documentos en la oficina, Fernando se quedó más introspectivo de lo normal. Leía, firmaba algunas hojas, pero se detenía siempre a mitad de algún movimiento, como si la mente estuviera lejos de allí. Valeria lo notó. Ella siempre lo notaba. ¿Está todo bien?, preguntó con cuidado. Fernando respiró hondo y apoyó las manos en el regazo, mirando hacia la ventana como si buscara valor para decir lo que guardaba. Hay cosas que evito decir, porque parecen atarnos al pasado. Valeria no respondió de inmediato. Esperó a su ritmo. Aquello era raro, Fernando casi nunca se mostraba tan vulnerable. Después de algunos segundos, continuó. El accidente que me dejó en la silla no fue solo un evento. Fue una ruptura. Cambió todo. Cambió a las personas. Cambió la forma en que me miraban, cómo me trataban. Cambió incluso la manera en que yo me veía. Valeria escuchó cada palabra con el corazón atento, sin desviar la mirada. Perdí mucho más que la movilidad. Perdí amigos, perdí oportunidades, perdí mi propia idea de futuro. Pasé meses insistiendo en que podría recuperarme solo, cuando, en realidad, me estaba hundiendo. Hizo una pausa larga, buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes cuál es la peor parte? No fue el dolor físico. Fue darme cuenta de que algunas personas solo estaban a mi lado mientras yo parecía fuerte. Cuando necesité apoyo, desaparecieron. Valeria sintió el pecho apretarse. No por lástima, algo que ella jamás mostraría, sino por reconocer el tipo de dolor que Fernando escondía tan bien. No pareces alguien que se haya rendido, dijo ella, suavemente. Fernando permitió una pequeña sonrisa. Tal vez porque no me rindo. Pero no siempre fue así. Ella se acercó más, no físicamente, sino emocionalmente. Si quieres hablar, estoy aquí. Y fue esa frase, tan simple y tan genuina, la que hizo que algo dentro de él se desarmara. Fernando nunca había compartido su historia así desde el accidente. Pero con Valeria, sentía que podía confiar. Que no sería disminuido, ni tratado como alguien incapaz. Y, por primera vez en mucho tiempo, decidió continuar. Lo perdí todo en esa época. Negocios, dinero, alianzas. Tuve que empezar de cero, y solo. Valeria se mordió el labio, pensando en lo duro que debía haber sido. Es difícil volver a empezar cuando nadie cree que puedes. Sí, respondió él. Pero intenté levantarme otra vez. Me llevó años. No hice nada grandioso.
Solo trabajé hasta lograr reconstruir lo que se podía. Valeria bajó la mirada, reflexionando. Entonces, con la voz baja, decidió abrir su propia puerta interior, esa donde guardaba sus dolores. Tú crees que lo perdiste todo, pero a veces uno nunca llegó a tenerlo. Yo, por ejemplo. Respiró hondo. Siempre trabajé mucho. Empecé temprano. Mi madre se enfermó y yo no podía dejarla sola. Entonces, dejé muchas cosas de lado. Fernando escuchó con total atención. No la interrumpió. Nunca viajé, nunca estudié lo que realmente quería, nunca me permití soñar muy alto. Solo sobrevivía. Trabajaba, cuidaba de ella y volvía a casa. La voz le temblaba un poco, no de tristeza, sino de sinceridad guardada durante años. Y cuando ella falleció, me di cuenta de que mi vida se había quedado detenida en el tiempo. No supe qué hacer conmigo misma. Fernando sintió el impacto de esas palabras. Era como si Valeria hubiera sacado una parte de sí y la hubiera puesto allí, frente a él, sin miedo. Se acercó, moviendo la silla despacio, y dijo: Tú no te quedaste detenida en el tiempo. Te volviste fuerte. Y no te diste cuenta. Valeria sonrió de un modo humilde, casi tímido. No sé si fuerte es la palabra correcta. Sí lo es, afirmó Fernando, con convicción. Por eso confío en ti. Y, por eso me siento cómodo cerca de ti. Valeria sintió que todo su cuerpo reaccionaba. Era raro escuchar algo tan verdadero. A partir de ese día, las conversaciones entre ambos ganaron profundidad. No hablaban solo de trabajo, metas o entrenamientos. Hasta que, en una noche tranquila, Valeria y Fernando salieron de la última sucursal de la red. Las puertas ya estaban cerradas con llave, los empleados se habían ido, y el estacionamiento descansaba en un silencio casi sagrado, iluminado apenas por los postes altos que esparcían un brillo suave sobre el suelo aún húmedo por la llovizna que había caído más temprano. La luz reflejada creaba pequeños lagos dorados alrededor de la silla de Fernando, mientras Valeria caminaba a su lado, como si ese momento hubiera sido guardado por el destino. Valeria caminaba al lado de Fernando, que conducía su silla de ruedas con movimientos calmados, pero cada vez más lentos, no por cansancio, sino porque ninguno de los dos parecía querer que ese momento terminara. El aire allí tenía algo diferente, algo que hacía que el corazón se acelerara y la respiración fallara levemente. Se detuvieron cerca del coche de Fernando, donde el conductor esperaba a distancia. No era el tipo de distancia obligatoria, sino una distancia respetuosa, como si entendiera que esa noche tenía algo que no le pertenecía. Valeria metió las manos en los bolsillos del abrigo, intentando controlar el nerviosismo que sentía. Fernando lo notó. Él siempre lo notaba. Valeria, comenzó, con la voz baja, cargada de emoción, quería agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Desde el día en que me ofreciste aquel café, cambiaste muchas cosas dentro de mí. Ella se mordió el labio, apartando la mirada un instante. Sentía algo crecer dentro del pecho, algo demasiado fuerte para explicar, demasiado suave para contener. Fernando respiró hondo. Las ruedas de la silla estaban fijas, pero su cuerpo se inclinó un poco hacia adelante, acercándolo a ella de manera natural. Si puedo ser totalmente sincero, dijo, y sus manos temblaban levemente, ya no puedo mirarte solo como mi empleada. El impacto de sus palabras atravesó por completo a Valeria. Sintió que el cuerpo reaccionaba, el corazón se disparó, la garganta se secó, el mundo pareció encogerse hasta caber solo allí, entre los dos. Ella dio un paso más cerca. Tan cerca que podía sentir la respiración suave de Fernando. Tan cerca que podía tocarle los hombros si quisiera. Fernando, dijo ella, con la voz baja, temblorosa, yo tampoco pienso ya en ti solo como mi jefe. La mirada de Fernando se transformó al instante. En ella había alivio, pero también deseo, ternura, esperanza y algo que él creía que nunca más sería capaz de sentir. Valeria se arrodilló levemente delante de él. Fernando sintió que los ojos le ardían. Pero no lloró, solo dejó que el corazón hablara en la mirada.
Valeria acercó la mano a su rostro con cuidado, como si estuviera tocando algo frágil, precioso. Él la recibió, inclinando el rostro contra la palma de ella. «Valeria», susurró él. Fue allí cuando los dos entendieron que ya no había vuelta atrás. Con una valentía suave, Valeria acercó su rostro al de él. Y entonces, sin ninguna prisa, sus labios se encontraron. Fue un beso verdadero, lleno de sentimiento, lleno de descubrimiento, lleno de todo aquello que guardaron durante semanas sin admitirlo. El mundo a su alrededor desapareció. Valeria sintió el olor del perfume de Fernando, el calor de sus manos, la firmeza dulce con que él la atraía hacia sí. Fernando sintió la delicadeza del toque de ella, la manera en que ella encajaba perfectamente frente a él, sin miedo, sin recelo, sin distancia. Cuando el beso terminó, Valeria apoyó la frente en la de él, todavía con la respiración acelerada. Fernando sonrió, esa sonrisa plena, que venía desde adentro, que mostraba vida, esperanza y sentimiento. «Ahora lo sabes», dijo él, con los ojos brillando. «Yo siempre lo supe», respondió ella, pasando el pulgar por el rostro de él. Y allí, en ese estacionamiento tranquilo, sin testigos, sin prisa, sin barreras, el romance de ambos dejó de ser posibilidad y se convirtió en hecho. Decisivo. Real. Imposible de negar. Y, a partir de ese beso, su camino quedó oficialmente unido. Los meses pasaron y ahora estaban casados. Desde temprano por la mañana, era posible ver cómo la rutina de ambos se entrelazaba de una manera tan natural que parecía que habían sido hechos el uno para el otro. Valeria preparaba la mesa con frutas y café, y Fernando, siempre dispuesto, ayudaba en lo que podía, moviéndose por la cocina con cuidado y precisión. Él se sentía orgulloso de participar en cada etapa, incluso en las más pequeñas, y a Valeria le encantaba observarlo intentando alcanzar una cuchara, tomar una taza o acomodar la bandeja con esa expresión concentrada que ella encontraba encantadora. Los fines de semana visitaban nuevas sucursales de la red, ahora juntos como socios. No solo socios de trabajo, socios de vida. Los empleados se acostumbraron a ver a Valeria al lado de Fernando, no como asistente, sino como esposa. Era fácil notar cómo él la trataba con respeto y admiración, y cómo ella lo miraba con ternura, como si viera más allá de las cicatrices y las marcas del pasado. Fernando, que antes escondía sus vulnerabilidades, ahora tenía en Valeria un puerto seguro. Ella sabía cuando él necesitaba silencio, cuando necesitaba cariño, cuando solo necesitaba a alguien a su lado. Y él correspondía con la misma intensidad, incluso sin depender de las piernas. Fernando era el tipo de hombre que sostenía el mundo cuando amaba. Valeria, por su parte, conocía la sensación de finalmente ser elegida. De finalmente ser valorada no por lo que hacía, sino por lo que era. Cada detalle de la vida junto a Fernando le mostraba que el amor verdadero no grita, no exige, no hiere. Sucede despacio, con constancia, con verdad. Había momentos comunes que parecían escenas de una película. Fernando llamando a Valeria para mostrarle algo gracioso en la televisión. Valeria pasando la mano por el cabello de él mientras leían sobre nuevas ideas para expandir el negocio. Los dos riéndose de alguna tontería en la cocina mientras compartían un pedazo de pastel. Y estaba el cariño, ese cariño que nació en el estacionamiento, en el primer beso, y que solo creció desde entonces. A Fernando le encantaba cuando Valeria se inclinaba para besarlo mientras él estaba sentado en la silla. A ella le encantaba cuando él la tomaba de la cintura con firmeza, demostrando que la fuerza no estaba en los músculos, sino en el sentimiento. Su matrimonio estaba hecho de elecciones diarias. Elecciones de respeto. Elecciones de cuidado. Elecciones de amor. Si alguien le preguntara a Fernando cuál fue el momento más importante de su vida, diría, sin dudarlo, que fue el día en que Valeria lo atendió en la panadería sin saber quién era él. Ese gesto, simple y sincero, cambió el destino de ambos. Valeria, por su parte, diría que el día más hermoso fue el primer beso, porque allí comprendió que había encontrado un amor que no exigía perfección, solo presencia. Ahora, meses después, casados y felices, se miraban el uno al otro con la certeza de que todo había valido la pena.
cada dolor, cada caída, cada desafío. Todo tuvo sentido porque los llevó hasta allí. Y así, lado a lado, continuaron construyendo una historia que comenzó con un café y un pedazo de pan casero. Y se transformó en un amor capaz de atravesar cualquier obstáculo.